nos vamos con Cuba y para hablar de Cuba, un analista que ustedes conocen perfectamente, Julio Chilling. Buen día, Julio, y bienvenido a Levántate Cuba. Buenos días, querido Alberto y querida Exilda y todo el equipo de radio y TV Martí. Un placer estar con ustedes. Qué bonito que hoy podamos recordar a Ronald Reagan, el creador, el que firmó esta ley de Radio Martí. Julio, hay noticias en Cuba muy interesantes y yo quería empezar porque las sanciones últimas de Estados Unidos a Cuba van dirigidas a lo que es el estamento militar. Eso obviamente son los que no solamente más abusan y más encarcelan, sino son los que dominan a Cuba. O sea, hay una sanción a Fincimex, que es la entidad bajo control militar que maneja el envío de los subsidios el dinero que los familiares del exilio envían a Cuba. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo no? Y me uno, Alberto, a tus palabras de recordar a ese gran presidente Ronald Reagan, que hizo tanto con su doctrina Reagan para revertir el comunismo soviético, y podemos decir que en gran medida la noticia que está, de la cual estamos hablando ahora, de Fincimex, y la fundamentación intelectual y racional que da para ese tipo de medidas de privar a un régimen dictatorial de los recursos para reprimir, es consistente con esa doctrina Reagan, es consistente con esa base que el presidente Reagan utilizó para confrontar, porque el negarle los recursos a la Unión Soviética por diferentes frentes que presentó los Estados Unidos, causó en gran medida el derrumbe del comunismo soviético. Y esa es la idea de la actual administración en cuanto a buscar avenidas para negarle recursos al régimen castrista. Mira, las remesas es la segunda fuente ilícita del castrocomunismo. Entonces, quien está administrando la repartición de dinero, quitando pues la parte de el mecanismo informal, que es lo que se conoce como las mulas, pues el mecanismo formal dentro de Cuba son instituciones paralelas al Estado dictatorial cubano, principalmente manejada por las Fuerzas Armadas. Fincimex, una subsidia de Cimex, que es parte de Gaesa, pues es un conglomerado comercial completamente controlado y manejado por las Fuerzas Armadas. Esto es parte, porque siempre es bueno un poco de memoria, esto no solo es lo que coge fuerza en la década de los 90 con la reorganización de la economía cubana para acomodarse precisamente a la caída del comunismo soviético, lo que eso representó, sino Fincimex forma parte de la noción del perfeccionamiento empresarial de las Fuerzas Armadas, que en la década de los 80, pues el tirano Fidel Castro se dio cuenta que era necesario involucrar las Fuerzas Armadas en la economía cubana, por muchas razones, pero principalmente entre ellas para evitar un golpe de Estado, para mantener que esa misma estrategia la han seguido, la vemos en Venezuela, la vemos en diferentes partes, en Nicaragua, donde el cooptar y tomar todas las medidas para completamente cooptar. China comunista fue la primera que en esa gran apertura de su economía, las principales empresas han sido y sigue siendo atadas al régimen político, particularmente a las Fuerzas Armadas. Entonces, pues, aquí estamos hablando de una empresa que constituida en Panamá en el año 1984, con vínculos umbilical al castrocomunismo. Fincimex es también, como ustedes bien saben, es el representante exclusivo de la Western Union, que es cuando miramos los mecanismos formales de la transmisión el traspaso de remesas a la población en Cuba, pues el mecanismo
que utiliza. Entonces, pues a partir del 12 de junio, eso ya va a presentar una gran dificultad. Entonces, es un golpe extraordinario de negación de recursos a la dictadura castrista, porque por un lado el mecanismo informal, o sea, las mulas, las personas, básicamente se ha parado en seco por el tema del coronavirus. Entonces, aparte por también el factor económico de los cubanos que viven en el exilio, que viven fuera de la nación cubana, y de las otras medidas que la actual administración estadounidense ha tomado. También, porque todo esto forma una parte, una conexión que hay que entender. La activación del tercer y cuarto título de la ley Helms-Burton pues ha tenido enormes repercusiones en disuadir empresas, negocios. Olvida lo que se han ido, sino los que estaban considerando tal vez ir a Cuba, pues anular esa gesta. O sea que realmente esto es un golpe duro para la economía castrista, y siempre tenemos que recordar, Alberto y Exilda, que regímenes dictatoriales necesitan de recursos, particularmente regímenes totalitarios, porque muy en particular el caso cubano, han sido y siguen siendo sumamente incapaces de proveer con su modelo económico para la supervivencia de la población y, por supuesto, de los recursos para poder preservar el mecanismo de terror de Estado que ejercen, que explica en gran medida cómo han durado hasta ahora. Sí, Julio, yo quería preguntarte y aclarar también todo esto, que está muy bien todo lo que tú estás diciendo, perfectamente bien detallado. Fincimex también es la única institución bancaria que procesa todas las tarjetas electrónicas, Visa y Mastercard, y eso también ha estado aquí en la mirilla mucho. Y esto, yo te pregunto a ti como analista, ¿tú crees que esto va a llevar a un cambio de acuerdo de Western Union con Fincimex? ¿Qué significaría esto con lo que está sucediendo? Bueno, Western Union es una empresa privada y estoy seguro que buscará una alternativa. Y el castrocomunismo estoy seguro que también buscará otro mecanismo para disfrazar este tipo, otra institución paralela, pero que al menos esté más encubierta, que no sea tan a lo descarado el vínculo directo que tiene con las Fuerzas Armadas castristas. Esto sin lugar a dudas será maquinando, pero el problema de estas cosas, Exilda, es que, o sea, los Estados Unidos está consciente de eso. O sea, y fíjate que esto se ha movido pasos calibrados, para usar unas palabras que usó un ministro norteamericano hace muchos años. Bueno, estos son pasos calibrados que hemos estado viendo desde que la actual administración ganó las elecciones en cuanto a la negación de recursos, o sea, el bajar el monto a los $1,000 por trimestre, pero de nuevo siempre el mecanismo informal, ¿no es verdad?, de personas que viajan a Cuba, de las mulas, pues resolvían ese límite que se le ponía, pero al limitarse las personas que van a Cuba provenientes del exilio, pues naturalmente se complica eso. Y todo esto de nuevo lo tenemos que entender como un gran impedimento, o sea, un trozo de acero que se ha tirado a la rueda que el castrismo puso en vigor con las reformas raulistas, para darle un número. O sea, que esas reformas contemplaban que la nación cubana fuera de su territorio, de una u otra forma, iba a enviar los recursos bien para poner pseudo negocios en Cuba, asistir a algunas personas que establecerían en Cuba mecanismos de ganarse la vida dependiente del dinero que entraría de afuera
todo eso se ha ido por la ventana para afuera paulatinamente con la nueva administración. Ahora, Julio, hay una cosa que yo quería, por respeto a la libertad de expresión, ¿no? Y por respeto al acontecimiento. Hay voces muy autorizadas de Cuba, como Giovanni Sánchez, Manuel Cuesta Morúa, líder negro de la resistencia y de la liberación, y otras voces que te plantean que está bien dañar a los militares, pero no está bien dañar al pueblo que necesita que sus familiares los ayuden, porque en Cuba se está pasando hambre. O sea que hay como una posición, yo diría, pidiendo a Estados Unidos buscar una vía que no dañe directamente o que no dañe tanto al pueblo de Cuba. Y bueno, es respetable la opinión y obviamente es una opinión discrepante. Sin embargo, tampoco ellos quieren ayudar a los militares. ¿Qué tú puedes decir rápido? Porque queríamos hacerte otras preguntas a ti. Bueno, sin lugar a duda, Alberto, eso son posiciones válidas y respetables. O sea, cómo se puede, no es verdad, evitar que el dinero caiga en manos del castrocomunismo y a la misma vez llega a la población. Es un enorme reto cuando se está en un proceso de liberación, en un proceso de hacer todo lo posible para llevar a Cuba hacia una liberación y posterior democratización. O sea que estas son preguntas que en guerra contra un régimen dictatorial, toda fuerza liberadora pues se tiene que hacer. Los mambises se tenían que hacer esa pregunta cuando querían, o sea, dice, estamos dispuestos a pagar el precio de la independencia, el costo que va a tener, o nos resignamos a vivir en dictadura toda vida. O sea que son Claro. problemas y tristemente el castrocomunismo ha coordinado el sistema para prácticamente hacerlo muy difícil que el dinero llegue a la población cubana, sin ello conllevar una gran parte del dinero. Eso es lo más lamentable de esta coordinación, y que también hay que siempre recordar que gran parte de la población cubana queda excluida de estas remesas. O sea, la mayor parte de los cubanos, o sea, particularmente los que no... Sí, los de abajo no Sí. reciben remesa. No reciben esa ayuda, y eso, hasta vemos eso, como eso hasta ha causado más fricciones incluso en Cuba raciales, por el tema de muchos de los cubanos afrodescendientes pues no tienen familiares afuera y quedan totalmente fuera de posibilidad de mejoramiento y no disfrutan para nada, porque no es que el régimen los va a recompensar, bueno, mira, aquí va, no, para nada. No, y es que al final también esto es una cadena, ¿verdad? Se envía el dinero para Cuba, ese dinero va para la Western Union, tú tienes que hacer la cola, las personas tienen que hacer la cola. En estos días se ha visto las colas caóticas que hay en estos establecimientos porque se ha enviado el dinero y cuando las personas van a cobrarlo, pues les dicen simple y llanamente que no tienen fondos y que tienen que esperar varios días para entonces ellos poder restituir. No les dan el dólar a las personas, les dan el CUC. Así que todo cuando vienes a ver y cuando las personas terminan de hacer esa cola para poder tener su CUC, tienen que hacer una nueva cola para poder entrar entonces en estos establecimientos, que también muchos son de CIMEX, para poder entonces comprar con los dólares que se les han enviado convertidos en CUC. Cuando tú vienes a ver es un trabalengua que solo los cubanos entendemos. Sí. Es así, es una maraña elaborada para buscar los mayores prebendos para el régimen dictatorial, y ese pequeño grupo que vive como millonarios que están atados al poder en Cuba. Es muy lamentable cómo esto es una penuria impuesta desde arriba por el poder político. Muy lamentable. Claro. Bueno, amigos de Cuba, qué interesante, Julio, tocar estos puntos que son vibrantes, son muy actuales, y el pueblo de Cuba lo sufre. O sea, el pueblo de Cuba es el que sufre toda esa bota militar del régimen castrista, ¿no? Confiemos que todo esto debilite a la estructura militar, y confiemos que todas las predicciones de un colapso en Cuba
sea algo que se convierta en liberación, se convierta en apertura, se convierta en que el pueblo de Cuba pueda ver y pueda sentir la libertad para la cual tienen todo el derecho. Gracias a Julio Schilling por su presencia en Levántate Cuba. Nos han quedado temas, pero bueno, a Julio lo podemos traer nuevamente porque está muy cerca de nosotros de aquí de Radio Martí. Gracias, Julio Schilling.